Bueno, hola a todos, ¿cómo van? Hoy les voy a grabar el radio de sociohumanismo, pues que por cuestiones del temblor no se pudo presentar en directo en la facilitación. Yo soy Catalina Perro. Bueno, no pasa. Ya. Entonces, vamos a hablar del radio de sociohumanismo, cuyo enfoque es explicar el proceso histórico de construcción del concepto de diabetes. Estas son las referencias clave en las que basé mi presentación. Primero, una reseña sobre la historia de la diabetes mellitus, que la verdad fue bastante interesante, y la conferencia dictada por el profesor Emilio Quevedo sobre el descubrimiento de la insulina. Entonces, pues, comencemos. Voy a quitar los controles de reunión. Estas son las referencias utilizadas para el contenido de la presentación como tal. Estas son las referencias de los cómics que ya van a entender más adelante a qué me refiero con eso. Estos son los contenidos. Primero, los inicios del estudio de la diabetes en tiempos modernos más avanzado, el rol del páncreas y las conclusiones. Comencemos con los inicios del estudio de la diabetes. Entonces, en el texto se nos menciona que las primeras descripciones de la diabetes realmente son bastante antiguas. Se han encontrado que en el año 1550 a.C. en Egipto se describe la diabetes en el papiro de Ebers. Se dice que posiblemente la diabetes porque se describen múltiples enfermedades, entre ellas un síndrome políurico, es decir, personas que excretaban demasiada orina, y por lo tanto se cree que esa enfermedad es lo que se conoce como diabetes hoy en día. Pues esta es una pregunta que les quería hacer. Si recuerdan cuál es la relación de este papiro con nuestra materia de epidemiología, y es que este papiro también es la más antigua referencia a un padecimiento colectivo, es decir, como a una epidemia. Es muy importante en la historia de la medicina. También es muy importante que en los siglos V y VI en la India, la antigua medicina de la India llamada Ayurveda se encargó de describir diferentes condiciones que hoy en día conocemos como parecidas a la diabetes, posiblemente diabetes. Y de hecho había dos tipos, congénita, la que conocemos como tipo 1, y de aparición tardía. También, de manera muy importante y que me gustaría recalcar, es que desde hace muchísimo tiempo, como vemos, se descubrió la relación de la diabetes con la herencia, la obesidad, el estilo de vida sedentario y la dieta. Algo que creemos hoy en día que es muy innovador, pues realmente se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Acerca de las aproximaciones de la diabetes, entonces yo quise hacerles como esta historia un poco más entretenida y la convertí en diferentes cómics, diferentes historietas. Entonces, primero, como ya les mencioné, en los siglos V y VI en la medicina india, de los cuales uno de los médicos más importantes se llamaba Susruta, hizo la primera asociación entre poliuria, es decir, mucha orina, y orina de sabor dulce. Entonces, acá está como la primera cosa que realmente los médicos de la antigüedad utilizaban mucho los diferentes sentidos, entre ellos el sabor, el gusto, para describir las enfermedades. Luego, un médico romano, Ariteo Capadocia, en el siglo pues, aproximadamente 1-2 después de Cristo, nombró lo que hoy conocemos como diabetes, que significa realmente un paso a través de otra cosa o un sifón, es decir, netamente enfocado en la poliuria. Y precisamente describió la enfermedad como desgaste poliúrico, las consecuencias de tener demasiada orina. De manera muy importante también está Avicena, un médico árabe de 960 a 1037 después de Cristo, que describió clínicamente muchísimas complicaciones de la diabetes que hoy están más que reconocidas y enfatizó de nuevo en el sabor dulce de la orina. Hay películas sobre él, entre ellas una que se llama El médico. La diabetes en tiempos modernos se marcó principalmente por dos hitos. Ups. Uno, en el siglo XVIII se comenzó a aplicar la química como herramienta diagnóstica, entonces acá hablamos mucho de la medicina experimental, y que en el siglo XIX emergió la endocrinología como una disciplina formal, gracias a dos principales científicos médicos. Entonces ahí se los muestro por si quieren ustedes mentalmente pensar quién es el primero, recordar quién es y quién es el segundo. Una pista al segundo es que describe un síndrome que lleva su mismo nombre que vimos en neuro acerca de la hemidisección medular, en la que en la mitad de un cuerpo se comprometía el dolor, la temperatura y el tacto ligero, y en la otra mitad se compromete la función motora. ¿Se acuerdan? Bueno, pues son Claude Bernard, el de la izquierda, que es el padre de la medicina experimental, y el de la derecha, Brown Sequard. Acá volvemos entonces a los cómics y de manera importante en la diabetes en tiempos modernos se dice que en el siglo XVII Thomas Willis, el mismo que nombró el polígono de Willis que también vimos en neuro, descubrió en 1675 el sabor dulce de la orina de los diabéticos. Pues realmente no lo descubrió, sino que pues lo mencionó otra vez. Dice que sabe dulce, decía que sabía dulce como la miel y por lo tanto el nombre de diabetes le añadió mellitus, que significa miel en latín. Matthew Dobson
en el siglo XVIII también describió, ahondó más sobre el sabor dulce de la orina de las personas diabéticas y dijo que se debe a que su sangre también tiene mucho azúcar. Esto significó un paso muy importante en el estudio de la diabetes porque se dijo que no es solo una enfermedad renal, antes se creía que era una enfermedad renal que tenía diferentes repercusiones, sino que se definió que la diabetes realmente era una condición sistémica. Acá también es muy importante Claude Bernard porque fue un gran propulsor del estudio del metabolismo de los carbohidratos. Y de manera muy importante, en el siglo XIX, él descubrió que el hígado produce una sustancia que libera azúcar en la sangre, que hoy conocemos como glucógeno. Y por lo tanto, él descubrió que en la diabetes el hígado producía mucha glucosa, precisamente por esta liberación de glucógeno que tenía efectos deleterios. Ahora, el rol del páncreas y la era de la insulina. Entonces, en el estudio del rol del páncreas en la diabetes, primero está Paul Langerhans, quien es una persona muy importante. De hecho, como describió la anatomía e histología de los islotes pancreáticos, se denomina hoy en día que los islotes pancreáticos son islotes de Langerhans. Esto él lo estudió en el siglo XIX. Y también dos personas muy importantes, Joseph von Mering y Oscar Minkowski, estudiaron ambos los efectos de la pancreatectomía sobre perros. Entonces se descubrió que cuando se les quitaba el páncreas totalmente a los perros, desarrollaban una diabetes rápidamente fatal, se morían rápidamente. Entonces ahí se dijo, bueno, efectivamente este órgano tiene algo que ver con con el desarrollo de esta enfermedad. También un señor llamado Edward Sharpe Schaffer, que ven ahí en la foto, describió más bien esta sustancia producida por los islotes de Langerhans y la nombró insulina, precisamente porque viene del latín para isla. Él se hizo una pregunta muy importante y no solo él, sino en general, en esa época se estaban preguntando si esta sustancia, la insulina, se podía aislar de los cuerpos y usar clínicamente en personas enfermas. Ahí comenzó la era de la insulina, que es lo que pues yo les menciono como el novelón, porque pues realmente ya sabemos que hubo una gran controversia. Entonces, primero están los protagonistas que les voy a presentar. Son Banting, el de la izquierda, MacLeod, Best y Collett. Vamos a desarrollar más sobre ellos adelante. Entonces, comenzó la investigación en 1920. Banting se preguntó qué pasaría si ligara los conductos pancreáticos de un perro y luego aislara su secreción interna. Él decidió preguntarle a MacLeod, que era una persona más estudiada, más experta en el tema, y él declaró que era una buena idea que le iba a prestar el laboratorio durante sus vacaciones a Banting. En 1921, entonces le dijo, bueno, te daré 8 perros precisamente para estudiar los efectos del páncreas en perros, que era donde se hacía esta investigación, y un asistente, que era Charles Best, el que vemos en la imagen de la derecha, al costado izquierdo. En 1921 inició la investigación bajo la supervisión y apoyo de MacLeod. Ellos descubrieron, con el paso de la investigación, que lograron revivir perros pancreatectomizados moribundos. ¿Cómo lo hicieron? Pues precisamente aislando la secreción interna del páncreas de otros perros que no les habían quitado el páncreas, y por lo tanto se descubrió que si se les daba la secreción interna, aun si no tenían páncreas, los perros podían revivir porque se secretaba la insulina. Ellos, sin embargo, tenían una gran limitación y es que el extracto de la insulina todavía no se podía usar en humanos, era muy impuro y era inseguro. Crece la tensión cuando Collip en 1922 fue contratado para la investigación y fue apoyado por MacLeod. Y él, unos meses después, un tiempo después, logró purificar el extracto de páncreas. Esto pues claramente significó un avance muy importante porque lograron superar los obstáculos que tenían antes. Él siguió las sugerencias de MacLeod, que era como este gran líder. Banting le preguntó entonces que cómo lo había logrado, porque precisamente ellos no habían conseguido eso tan importante. Y Collip no le quiso decir ningún tipo de detalle. Posterior a ello, MacLeod, que era como hombre de negocios, hizo un contrato con un laboratorio clínico y decidió que la insulina se pondría en producción y en venta. Ya sería comercializada hacia humanos. El hallazgo se volvió muy famoso y atrajo la atención del comité que da los premios Nobel, y Banting y MacLeod obtuvieron en 1923 el premio Nobel de Medicina. Digamos que terminando ese asunto, aunque ya sabemos que no es así. Acá de manera anexa se dice que, ay, perdón, ahí quedó cortado abajo, se dice que Paulescu y Gley habían sido dos personas que habían descubierto la secreción de insulina, esta secreción interna del páncreas, y sin embargo, como no habían publicado, como no habían tenido gran reconocimiento, entonces
No fue para nada conocido lo que ellos habían hecho antes incluso que MacLeod y Banting. Después, digamos que en el desenlace de esta gran novela, en esta tensión, se dice que todos, yo les digo básicamente, les denomino esto que todos estaban ya contra todos. Banting estaba bastante furioso por el hecho de que el premio Nobel se hubiera dado tanto a él como a MacLeod, porque él decía que no era justo, si él había hecho mucho más, y de hecho MacLeod había estado en vacaciones mientras él estaba investigando. Él, por lo tanto, dijo que iba a compartir el premio, el dinero que ganaban con el premio Nobel con Best, porque él también tenía un gran mérito. MacLeod, como dijo, pues obviamente no iba a negar el hecho de que había tenido una influencia, entonces se puso bravo con Banting, se volvieron enemigos y decidió compartir la parte con Collins, porque él también decidió que había tenido una gran influencia en el desarrollo de la insulina. Y como que lo matizó diciendo que él sí había descubierto la insulina útil, algo que nadie más había logrado hacer. En 1941, unos años más adelante, un poco antes de que Banting se muriera, Banting dijo en una entrevista que Collins había ayudado mucho más que Best. Best obviamente pues quedó como pasmado, se dice, porque Best había sido el asistente de investigación de Banting. Después de unos años, y una vez Banting y MacLeod murieron, Best sacó provecho. Como él era el único que quedaba de los descubridores de la insulina, entonces dijo que él era más importante que todos, minimizó el trabajo de Banting y MacLeod y además no mencionó en absoluto a Collip como alguien importante en el descubrimiento de la insulina. Eso había quedado así hasta que en 2007 se esclareció realmente lo que había pasado en un libro que se publicó y así por fin se conoció lo que había sido la verdad en el descubrimiento de la insulina. Entonces vamos a hacer unas conclusiones sobre esto y la relación con el caso. Yo les traigo dos tipos de conclusiones, las informales, que son las que formulé yo, por eso son como más informales. Ay, perdón, se me acabó el tiempo. Ya estoy terminando. Em, las informales son, una, que si bien la medicina oriental describió la diabetes hace muchísimo tiempo, incluso antes de Cristo, como les dije, como en el año 1550 antes de Cristo, la historia hace mucho más énfasis en los aportes de la medicina occidental. Entonces, por ejemplo, se menciona como algunos investigadores británicos redescubrieron la insulina o la secreción interna del páncreas cuando hace muchísimo tiempo se conocía sobre la diabetes, sobre todas sus implicaciones. También les digo que lo que hoy parece obvio, por ejemplo, la existencia del glucógeno, pues realmente representó grandes transformaciones en el conocimiento del pasado y eran grandes cambios en las concepciones que se tenían en la época. Las conclusiones formales, que son las desarrolladas por el texto y por el doctor Quevedo, son, por un lado, que la investigación y la ciencia son una construcción social, los intereses humanos hacen parte de este proceso de construcción, la ciencia no es aséptica, no es algo que es una verdad, y fin. Esto se ve pues claramente ilustrado en el novelón que se hizo con el descubrimiento de la insulina. Por otro lado, teniendo en cuenta los señores que habían descubierto antes la insulina, pero que no fueron reconocidos en absoluto, pues se puede decir que el conocimiento que no circula no existe y no sirve para nada. El conocimiento solo sirve una vez es conocido por los otros. Y que la construcción del saber no es un proceso lineal, no es una sucesión de pasos hasta conseguir la verdad, sino es un proceso bastante complejo y multifactorial. La relación con el caso, pues yo dije que la historia de un solo paciente, de solo un señor llamado Raúl con 55 años, pues realmente tiene un enorme trasfondo sociohistórico, cultural y que lleva desarrollándose por muchísimo tiempo. Por ejemplo, los tratamientos de hoy en día se basan en hallazgos del pasado que representaron transformaciones y el conocimiento se halla en constante evolución. La pregunta tipo MRC. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa de mejor manera la construcción histórica del concepto de diabetes y su tratamiento? A. Las primeras referencias a enfermedades parecidas a la diabetes fueron hechas por médicos ingleses, refiriéndose al sabor dulce de la orina de sus pacientes. B. La insulina se postuló inicialmente como un producto artificial que era necesario producir en grandes industrias para ser probado. C. La construcción del conocimiento en torno a la diabetes ha sido lineal y continua, basándose en aspectos fisiológicos cuantificables. De la diabetes se inició a escribir hacia el siglo XIX, cuando se hicieron las referencias iniciales a síndromes políuricos. El concepto de diabetes se ha venido construyendo por varios miles de años y se ha realizado con base en el aporte de una gran cantidad de investigadores y médicos. Pues la respuesta correcta es la E. Como ya les dije, las conclusiones básicamente mencionadas en la diapositiva anterior, en diapositivas anteriores, nos dicen como todas las otras opciones no son correctas.
Eso es todo, muchas gracias. Me dicen si tienen cualquier pregunta. Quedo muy pendiente y espero que les haya gustado este video.